Leamos lo que dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir la palabra religión? Según el diccionario, estas son tres de las definiciones que encontré en el diccionario de lo que es el significado de la palabra religión. Religión significa virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Eso es religión. Cuando hablamos de religión, es una virtud que mueve a alguien a dar a Dios el culto debido. Otro concepto o otra definición de lo que es religión es obligación de conciencia o cumplimiento de un deber que funda las relaciones del hombre con la divinidad. Esta es una definición de lo que es religión. Otra definición de otro diccionario está dándonos un entendimiento un poquito más amplio para que entendamos qué significa la palabra religión. Porque en ocasiones escuchamos de religión y en veces decimos pues yo no tengo una religión. En cierto aspecto es cierto, en el sentido de que no tenemos una costumbre, una rutina, un ritual, que muchos caemos en religión o en religiosidad si no tenemos cuidado. Pero dice que también un aspecto de religión es una obligación de conciencia, es decir, ser fieles a nuestra conciencia. La primer manera de servir a Dios es ser fieles, ser leales a nuestra conciencia, porque la conciencia del hombre es aquella parte que Dios ha puesto en el ser humano. Es parte del Espíritu de Dios que Dios ha depositado en todo ser humano. Aún el hombre que no conoce de Dios tiene una parte de Dios en él. Fue creado a imagen y semejanza de Dios y tiene una conciencia. Conciencia, la palabra conciencia significa con conocimiento, con entendimiento. La ciencia, el conocimiento, el saber, el conocer. Entonces el hablar de la conciencia es el hablar de conocer lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. El hombre que nunca conoció la Biblia, el hombre que nunca le predicaron el evangelio, el hombre que nunca estuvo en una iglesia porque vivió por allá en una montaña, un ermitaño, alguien que un indígena que vivió alejado de la civilización, aunque nunca pisara una iglesia, aunque nunca le predicaran el evangelio, ese hombre tenía una conciencia, tenía conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y Dios juzgará al hombre y a la mujer que no conoció la palabra de Dios por la conciencia, por el conocimiento que Dios puso en él, en ella, por esa conciencia. Así que cuando alguien se pregunta y dice: ¿qué va a pasar con mis antepasados que no conocieron la palabra, que nunca les hablaron de Cristo, que nunca fueron a una iglesia, que nunca se les predicó el evangelio? Ellos tenían una conciencia, y cuando el hombre es fiel a su conciencia, comienza a caminar agradando a Dios y haciendo la voluntad de Dios, aún sin conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está registrada en la conciencia del hombre. La conciencia le enseña al hombre lo bueno y le enseña al hombre lo malo, y le dice: no hagas esto y no hagas esto otro, por la conciencia. Los animalitos no tienen conciencia. Un animalito no se siente mal cuando hace algo malo, no hay nada que le redarguya al animalito, pero el hombre tiene conciencia porque tiene esa parte de Dios que le enseña en lo bueno y lo malo, tiene entendimiento, tiene ciencia dentro de él de lo que es agradable a Dios. Y por eso dice la palabra que no tenemos excusa, porque Dios se manifiesta y trata con el hombre en diferentes niveles y de diferentes maneras. Dice que otra manera como Dios nos predica el evangelio
es a través de su creación, a través de su grandeza. Al mirar el universo, al mirar los mares, al mirar las montañas, al mirar los ríos, miramos que hay un creador, que hay un Dios verdadero por encima de todo lo creado. Y el hombre no tiene excusa para servir a Dios y reconocer su eterno poder y deidad que se manifiesta a través de la creación. Me explico, mis hermanos. Entonces, la segunda definición de la palabra religión es obligación de conciencia o cumplimiento de un deber que funda las relaciones del hombre con la divinidad. O sea, la relación entre Dios y el hombre, al ser fieles a esa conciencia, al buscar servir a Dios, agradar a Dios, buscando ser fieles a esa conciencia que Dios nos dio. Es una definición también de lo que es la palabra religión. Otra definición es conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad o veneración de normas morales para la conducta individual y social, de prácticas y rituales para un culto. O sea, nos está hablando este tercer concepto precisamente de un culto, el desarrollo de un culto que se hace para Dios, de cosas que se hacen, normas que se establecen, maneras como una persona se acerca a querer adorar a Dios, a querer buscar a Dios, haciendo un culto para Dios. Por supuesto que el culto correcto que se hace a Dios tiene que estar fundado en la palabra de Dios. Amén. Tiene que estar fundado en principios de Dios. En este caso, cuando nosotros hacemos nuestro culto, venimos a adorar a Dios, a cantar al Señor, porque la palabra dice que todo lo que respire alabe al Señor de la gloria, bendiga al Señor, exalte al Rey de los cielos. Entonces debemos de adorar a Dios en nuestro culto. Entendemos que nuestro culto se debe de predicar la palabra, porque parte del culto agradable a Dios es que Dios nos ministre, nos hable a través de su palabra, hable a nuestros corazones por su palabra. Es otra parte del culto que nosotros practicamos. Y lo tercero que nosotros practicamos es la oración, el buscar hacer un tiempo para estar en comunión con Dios. La oración, estar hablando con Dios, no solamente el adorar, no solamente el predicar, sino también el orar. Es parte del culto donde creemos que nos encontramos con Dios, nos encontramos con su gloria, con su poder, con su majestad, y de esta manera buscamos acercarnos al Dios de los cielos y celebramos este culto para la gloria del Señor. Entonces, volviendo a los términos que usa el apóstol Santiago, son los siguientes. Él dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Comprendamos esto. Primeramente vamos a hablar de dos religiones, de dos iglesias: la religión verdadera y la religión falsa. La iglesia verdadera y la iglesia falsa. Primeramente, cuando aquí el apóstol Santiago habla de la religión vana, de la religión que no es agradable a Dios, de la religión falsa, está diciendo que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice: la religión del tal es vana. Mantenga en mente esa palabra: y no refrena su lengua. Vamos a darnos cuenta cómo es que la lengua juega un papel súper importante en lo que es servir a Dios, agradar a Dios, estar, por así decirlo, en la religión correcta o en la iglesia correcta. Porque vamos a darnos cuenta que hablar de denominaciones hay muchas, hablar de congregaciones hay muchas, hablar de religiones hay muchas, pero iglesias solamente hay dos: la iglesia de Cristo, que está expandida por todos los cuatro ángulos de la tierra, y la iglesia de Satanás, la iglesia falsa, la iglesia apóstata, la iglesia que no va en la voluntad de Dios. Ahora, hablar de la iglesia verdadera y hablar de la iglesia falsa, hablar de la religión verdadera y hablar de la religión falsa, eso no indica o no implica el hablar de una congregación o de una denominación. La iglesia de Cristo no es una congregación. La iglesia de Cristo no es una denominación.
La iglesia de Cristo no es la iglesia fulana, la iglesia sutana o la iglesia mengana. La iglesia de Cristo no es una organización. La iglesia de Cristo es aquel que hace la voluntad de Dios en los 4 ángulos de la tierra. Aquel que ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios. Aquel que ha creído en el sacrificio del Señor. Aquel que se ha apartado del mundo, de la maldad, del pecado. Aquel que es redimido por el Señor. Mucha gente cree que la iglesia del Señor es tal denominación y creen que al pertenecer a tal denominación están en la iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera no es en un edificio, no es una denominación, no es una organización. La iglesia la formamos nosotros, los hombres, las mujeres, el hombre que honra a Dios, la mujer que agrada a Dios, el hombre que vive en la voluntad de Dios. Ese forma parte de la iglesia de Cristo, esté en una denominación o esté en otra. Si me explico, mis hermanos. Entonces vamos a ir identificando los conceptos correctos en cuanto a lo que Dios nos enseña. Y aquí lo primero que habla de la religión vana, de la religión falsa, dice que es aquel que se jacta de ser religioso, pero no refrena su lengua, no tiene control de su lengua, daña, destruye, critica con su lengua. La lengua es un miembro que nos daña tanto, nos destruye tanto, nos mete en tantos problemas. Y es una de las maneras de identificar a aquella persona que está practicando una religión falsa, un culto a Dios falso, porque no refrena su lengua. Hermano, pero yo soy miembro de tal iglesia. Sea miembro de la iglesia que sea. Es decir, soy miembro de tal denominación. Una denominación no lo va a salvar. Hermano, soy miembro de Camino de Santidad aquí en Los Ángeles. Sea miembro de aquí o de donde sea, si no refrena su lengua, dice, está practicando algo vano. No tiene algo real, no tiene algo verdadero, no tiene algo efectivo, agradable a Dios. La religión del tal es falsa. La religión del tal es vana. Esté donde esté, forme parte de la iglesia que forme parte de la denominación que forme, está en la religión falsa, está en una religión vana, practica una religión vana, porque no está sirviendo a Dios como Dios quiere, como a Dios le agrada. Veamos lo que dice el versículo 27. Aquí nos habla de la religión correcta, de la religión sana, de la religión agradable a Dios, o sea, del culto agradable a Dios, de cómo servir a Dios de la manera correcta, de cómo estar practicando algo que es agradable a Dios. Y dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha, dice, delante de Dios el Padre, es esta. No es una denominación, es una práctica, es un estilo de vida, es una clase de caminar, es una actitud, es una forma de desarrollarse, es hacer la voluntad de Dios. Cuando dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, no dice es tal denominación, es tal congregación, es tal, no dice nada de eso. No apunta a una denominación, aquí apunta a una práctica, a un vivir, a un desarrollo, a un caminar, a un accionar en la voluntad de Dios. Y dice la religión pura delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Mantenga eso en mente. Cuando habla de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en otras palabras se lo voy a poner de esta manera: amar a su prójimo, que le importen sus hermanos, que le importen los que le rodean, que tenga amor por su prójimo, que se duela cuando uno de sus hermanos pasa una tribulación, cuando una viuda está desamparada, cuando mira aquella situación que está pasando su hermano. Dice visitarlos, apoyarlos, sentir el dolor, el amor por ellos. El amor por nuestro prójimo es algo que define, que identifica a aquel que está practicando la religión verdadera, la iglesia verdadera.
es la iglesia que tiene amor, porque donde no hay amor hay falsedad y lo que practicas es vano. Pero donde hay amor hay evidencias de que vamos por buen camino, de que vamos en buena dirección. El amor al necesitado, el amor a la viuda, el amor al huérfano, el amor al atribulado. Dice: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, apartarse del pecado, apartarse de la maldad. Si me explico, en esas dos cosas se resume sobre todo: una, el amor al prójimo, y la otra, apartarse del mundo, apartarse del mal camino, apartarse de lo que es desagradable a los ojos de Dios. Cuando decimos apartarse del mundo, no estamos hablando de salir de este globo terráqueo. Estamos hablando de las prácticas desagradables a los ojos de Dios. Estamos hablando del pecado, de la maldad, de lo que no agrada a Dios. Dice: tiene que apartarse, porque el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice: el que le da la mano al mundo le da la espalda a Dios. No puedes ser amigo del mundo. Repito, no está hablando de que no le hables a la gente que te rodea, a los compañeros de trabajo. No está hablando de eso. Está hablando: no practiques el pecado que ellos practican. No te enredes en la clase de vida que ellos enredan. Apártate de eso, porque Dios es un Dios santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Es un principio fundamental, es un principio elemental, que es el requisito para formar parte de la iglesia de Cristo Jesús, para tener una práctica en la religión correcta y agradable a Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, una vez más, recuerde, en esta tierra hay muchas congregaciones, denominaciones, religiones, pero solamente hay dos iglesias: la iglesia de Cristo y la iglesia falsa, apóstata. La iglesia, podríamos decirlo, de Satanás, y vamos a estar ubicándola, identificándola, porque ha caído bajo el engaño del enemigo, pero sigue practicando un culto religioso, y sigue desarrollándose como si fuera la iglesia de Cristo. Cuando hablo de dos iglesias, no estoy hablando de otras prácticas paganas como el hinduismo, como el budaísmo, como tantas otras prácticas que hay donde ni siquiera se adora a Dios, o a Cristo mejor dicho, ¿verdad? Adoran a su Dios, que es otro Dios que han inventado, que han compuesto, pero que no es el Dios verdadero, ¿verdad? Entendemos que esas son falsas religiones. Yo no estoy hablando de esas religiones, no estoy hablando de ellas, porque hay muchas religiones de esa manera que tienen prácticas erradas, equivocadas, fuera de la voluntad de Dios. Pero yo estoy hablando de aquellos que profesamos ser cristianos, de aquellos que decimos estar en la iglesia de Cristo, de aquellos que decimos creer en Cristo. La iglesia de Cristo, la iglesia que profesa o proclama ser la iglesia de Cristo, se compone de dos identidades. Se compone de una práctica genuina y auténtica, y se compone de una práctica falsa, mediocre y superficial en su servicio a Dios. Y ese es el riesgo más grande, de que nosotros creamos que estamos en la iglesia de Cristo, que somos parte de la iglesia de Cristo, que soy cristiano, que recibí a Cristo, pero las evidencias que pueden haber en nuestra vida pueden manifestar y mostrar que no estamos practicando la religión verdadera, que estamos practicando una religión falsa, vana, mediocre, que no nos va a llevar a la gloria de Dios, que vamos a terminar decepcionados, como la palabra dice que muchos terminarán en aquel día decepcionados y defraudados, porque serán rechazados en el último día por el Señor, pensando que estaban sirviendo a Dios. No estaban sirviendo a Dios de la manera correcta.
y estaban componiendo, estaban formando parte de la iglesia, repito, apóstata, de la iglesia falsa, de la iglesia vana, de la religión vana. Su religión no era genuina, no era auténtica, no era agradable a Dios. Nosotros debemos de estar seguros que lo que practicamos sea una práctica genuina, auténtica delante del Señor, porque solo así llegaremos al reino de los cielos, solo así llegaremos a la presencia de Dios. Vamos a la palabra, venga conmigo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7 al 15. Primera carta del apóstol Juan capítulo 3, versículo 7 al 15. Comencemos identificando los atributos de esa iglesia falsa. Dentro de cada congregación hay practicantes de la religión verdadera y hay practicantes de la religión falsa. Dentro de cada congregación hay miembros de la iglesia de Cristo y hay miembros de la iglesia falsa. ¿Sí me explico? ¿Por qué razón? Porque dentro de cada congregación hay personas que buscan servir a Dios, honrar a Dios correctamente, los cuales forman parte de la iglesia genuina de Cristo. Pero también hay otros que lo único que practican es un culto religioso, aparentando honrar a Dios, aparentando adorar a Dios, aparentando conocer a Dios, pero como dijo Pablo, con sus hechos lo niegan. Su actitud, su desarrollo, sus obras, sus acciones, sus palabras son contrarias a la voluntad de Dios. Veamos qué dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7 al 15. Oiga lo que dice la palabra. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Está hablando de dos géneros que crecen juntos, que se desarrollan juntos, que son hermanos. Vea usted el ejemplo que pone. ¿Qué ejemplo pone? A Caín y Abel. ¿Quiénes fueron los primeros hombres, por así decirlo, la primera generación que comenzó a hacer un culto a Dios? Vamos a ponerlo de esta manera: los primeros dos hombres que comenzaron a practicar una religión. Estos fueron los primeros dos hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel. Fueron los primeros que vinieron a hacer un culto a Dios.
Caín se acerca haciendo su culto a Dios y trae de las legumbres y trae del fruto de la tierra y viene a ponerlo en aquel altar y dice: Señor, vengo a adorarte. Y se acercó a hacer su culto a Dios. Y se acercó a adorar a Dios. Abel trae sus corderitos y toma de lo mejor de ello y lo pone en el altar y dice: yo también vengo a adorarte, Señor. Eran dos hermanos en carne y los dos estaban acercando a Dios, pero uno estaba practicando una religión vana, una religión sin fundamento. Uno estaba ya fundando la iglesia vana, la religión vana. Ese era Caín. Y el otro estaba fundando la iglesia verdadera, la religión verdadera, la adoración verdadera, el culto verdadero, agradable a Dios. Ese era Abel, aleluya. Ya desde el principio miramos esos dos fundamentos, esas dos religiones, esos dos acercamientos a Dios, haciendo un culto al Señor. Miramos por acá a Caín y por acá miramos a Abel. Uno es aceptado delante de Dios. Abel dice que fue agradable a Dios, pero Caín fue rechazado por Dios. No recibió Dios su ofrenda. Y la pregunta es: ¿por qué no recibió Dios su ofrenda? ¿Por qué de Caín no hubo una aceptación? ¿Por qué hubo un rechazo? Porque dice que sus obras eran malas, porque no estaba actuando correctamente. Primeramente porque no estaba acercándose a Dios de la manera correcta, con la ofrenda correcta. La ofrenda que tenía que haber presentado a Dios era la ofrenda de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él tenía que haber ofrecido un cordero, haber quizás pedido de su hermano un cordero, haberlo cambiado por un poco de legumbres. Pero él ofrece lo que él quiere. Él sirve a Dios a su manera. Él adora a Dios a su manera. Cada quien tiene una manera. Dicen que hay muchas maneras de adorar a Dios. Hay muchas maneras que el mundo lo puede hacer, pero hay una sola manera agradable a Dios. El que lo adora en espíritu y en verdad. Es necesario que lo adore, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Hay una manera agradable a Dios, una manera de sinceridad, de honestidad, una manera que se hace con todo el corazón. Esa es la manera que agrada a Dios, la manera recta delante de Dios. Abel ofreció, Abel practicó, vamos a decirlo de esta manera, el culto correcto, la religión correcta, porque eso significa religión, o un culto que se realiza, que se ofrece, que se presenta delante de Dios, donde la humanidad, el humano busca acercarse a lo divino, a Dios. Entonces cuando se acerca Abel, se acerca celebrando ese culto, desarrollándose de esa manera hermosa y correcta. Y dice la palabra que fue aceptada su ofrenda. Pero Caín se acerca de la manera equivocada. Se acerca queriendo hacer su voluntad, servir a Dios a su manera, hacer las cosas a su manera, vivir a su manera. Hermano, en el Señor no hay tal cosa como vivir a mi manera. O es a la manera de Dios o es a la manera equivocada, porque Dios solo tiene una manera y su manera está plasmada en la palabra, y su manera es la voluntad de Dios, y su manera es lo que Él ha establecido, lo que está escrito en su palabra. Todo aquel que se quiere salir por otra línea está tomando el camino de Caín. Está fundándose, autojustificándose, está poniendo las cosas a su manera. En este tiempo tantas personas practican un servicio, un cristianismo a su manera, a su manera. Dios solo mira lo de adentro y no le importa lo de afuera, dicen muchos. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra dice: Dios limpia el vaso por adentro y lo limpia por afuera también. Esa es la manera de Dios. Él santifica nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo. La manera de Dios, no la manera del mundo, no la manera que el mundo presenta. Entonces miramos que Caín comienza a practicar la religión falsa, comienza a practicar la religión vana. Y eran hermanos y estaban en el mismo lugar y eran hijos del mismo padre y de la misma madre, y recibieron la misma enseñanza y la misma instrucción los dos. Pero uno se inclinó por un camino y otro por otro camino. Por eso les digo, nosotros podemos ser hermanos como Caín y Abel. Y aquí puede haber muchos hermanos, y unos toman la actitud y la postura de Caín y otros toman la actitud y la postura de Abel. ¿Qué más
Es lo que miramos que sucedió con Caín y Abel. Primeramente aquí miramos que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por eso le decía que allá en Santiago habla de que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando habla de visitar a los huérfanos y a las viudas, está hablando del amor al prójimo, amar a nuestros hermanos. Y aquí nos dice algo tan tremendo y tan claro. Dice que aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Tomamos muy ligeramente el tener pleitos y riñas y desavenencias. Tomamos muy ligeramente el no amar a un hermano, el no amar a una hermana. Peor tantito si es un familiar, si es un esposo, una esposa, un padre, un hijo. Peor tantito. Y pensamos que eso es algo tan superficial y tan insignificante. Oh, yo no lo amo a él, pero yo amo a Dios. ¿Cuántas veces hay gente que dice eso? Oh, es que él es terrible, yo a él no lo amo, no quiero nada con él o con ella, no lo puedo ver, pero yo amo a Dios, yo tengo una buena comunión con Dios. Dice, no te engañes a ti mismo. Dice el Señor, el que no ama a su hermano, dice, el tal no es de Dios. Qué terrible. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo, es lo que dice acá la palabra. Qué tremendo es eso, hermano. Pero yo voy a la iglesia. Caín también iba a la iglesia. Hermano, pero yo canto a Dios. Caín también le cantaba a Dios. Pero yo adoro a Dios. Caín también adoraba a Dios. Pero yo ofrezco ofrendas a Dios. También Caín ofrecía su ofrenda a Dios. Pero no porque ofrezcas algo significa que eres hijo de Dios y que Dios está recibiendo aquello. Dios quiere que entremos en la línea que Él ha establecido, en el orden que Él ha marcado, para que formemos parte de esa iglesia pura, sin mancha, sin arruga, que Él viene a recoger. Él viene a recoger una iglesia, y debemos de estar seguros que somos parte de esa iglesia. Y no de una religión falsa, no de una práctica falsa. Cuando hablo de religión, compréndame esto. No estoy hablando, porque generalmente cuando se habla secularmente de religión, se dice la religión fulana, la religión sutana, la religión aquí, la religión allá. Yo no le estoy hablando de religión hablando de un grupo, sino le estoy hablando de religión hablando de una práctica, porque esa es la definición correcta de religión. ¿Qué clase de práctica tiene el hombre? ¿Qué clase de práctica? No si cantas a Dios o no, no si crees en el Dios real o no. ¿Qué clase de práctica? Tanto Caín como Abel adoraban al mismo Dios, al único Dios verdadero. Pero uno estaba practicando algo falso y vano, y la evidencia es que no fue recibido por Dios. Y el otro estaba practicando algo genuino y auténtico. Y dice la palabra que Caín dice que se convirtió en un hijo del diablo. Dice que era hijo del diablo, y Abel un hijo de Dios. Pero ¿cuándo se convirtió? ¿Cómo se convirtió? En su práctica mediocre, en su práctica falsa, es que se convirtió en ese hombre de una religión falsa, o estableciéndose desde un principio la iglesia falsa y la iglesia verdadera. La religión falsa y la religión verdadera. La religión falsa era la que practicaba Caín. La religión verdadera era la que practicaba Abel. ¿Sí me explico? Vea cómo sigue diciendo la palabra. Dice, porque el versículo 11 dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Vamos a estar entrando en eso. Cómo la lengua tiene que ver en cómo se mata, se destruye, se divide, se perjudica. Y eso nos identifica en qué iglesia, en qué religión estamos, qué práctica tenemos realmente. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En otras palabras, envidia. Cuando la envidia comienza a carcomer el corazón de una persona, y comienzas a envidiar a otro hermanito, porque aquel tiene un don, un talento, porque aquel algo le ha dado Dios, y tú lo comienzas a envidiar y a criticar. Míralo, ahí va, se cree mucho. Mira aquel otro, cree que es muy especial, y comienzas a comerte a tu hermano.
estás entrando y formando parte de una iglesia falsa, de una religión falsa. Estás convirtiéndote no en hijo de Dios, estás manifestando que no eres hijo de Dios. Eso dice la palabra. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Vuelve al amor, el amarnos los unos a los otros. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15, oiga bien esto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces el matar, según la Biblia, el matar, ¿qué es un homicida? Uno que mata, uno que asesina, uno que le quita la vida a su hermano. ¿Quién era Caín? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano, se convirtió en un homicida, le quitó la vida a su hermano. Cuando tú destruyes a tu hermano, cuando tú atacas a tu hermano, cuando tú le quitas la vida a tu hermano, cuando tú no amas a tu hermano, generalmente el que no ama a su hermano aborrece a su hermano, envidia a su hermano, critica a su hermano, desprecia a su hermano. Usted mire a una persona que no tiene nada contra su hermano y él dice: yo amo a mi hermano y lo abrazo y tengo libertad para expresarle mi amor y para acercarme, y gloria a Dios porque lo amo. Pero cuando no lo amas, siempre que no se ama al hermano, repito, comienza a aparecer la envidia, la crítica, el resentimiento. Comienza a aparecer todo eso que hablaba Santiago. El que se cree religioso, si alguno cree que tiene una buena religión y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Entonces está ahora dándonos el ejemplo de Caín, el primer hombre que practicó una religión falsa, una religión errada. ¿Y por qué religión errada? Porque adoraba a Dios, porque aparentemente se acercaba a Dios, ofrecía un culto a Dios, estaba haciendo un culto para Dios, pero a su manera, pero con el corazón lleno de envidia y de rencor contra su hermano Abel, al grado que lo mató. Y dice, fue un homicida. Pues acá nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ¿quién es un homicida? Aquel que aborrece a su hermano. ¿Por qué es homicida el que aborrece a su hermano? Comenzando con el primerito, que fue Caín. Porque el que aborrece a su hermano mata a su hermano, destruye a su hermano, daña a su hermano. Repito, lo critica, lo desprecia, lo envidia, hace tantas cosas negativas contra su hermano. Y te estás convirtiendo en un asesino, un homicida. Y te estás convirtiendo no en un hijo de Dios, en un hijo del diablo. Hay tantos hermanitos que en vez de abrir su boca para edificar y bendecir a su hermano, abren su boca para dañar, criticar y lastimar a su hermano. Eso no es de Dios, ni agradable a Dios, ni estás practicando un culto agradable a Dios. Dios no te ha puesto para que maltrates, critiques, desprecies a tu hermano, sino para que lo ayudes. Hermano, pero mira, le veo un error. Si le ves un error, ora por él. Alguien que no ha orado por su hermano no tiene derecho ni siquiera a hablar de su hermano, porque lo primero que Dios nos pide, si ves limitaciones, deficiencias en tu hermano, órale a Dios, pídele a Dios que lo ayude, que lo levante, que lo restaure, que lo fortalezca, que haga algo especial en él. Pídele a Dios por él. Después de pedirle a Dios por él, acércate en amor y habla con él, haciéndole ver aquel error para ayudarlo a ser levantado. Pero hay veces que se acerca a medio mundo criticándolo. Ya vio al hermano, ya oyó al hermano, ya miró al hermano, ya miró a la hermana, y todo el mundo le ha dicho:
y nunca tuvo la decencia, el respeto y el amor para acercarse al hermanito que de alguna manera esté cometiendo un error, para decirle: venga para acá, mi hermanito, mire, no es correcto lo que está haciendo, le amo y quiero pedirle al Señor para que nos ayude y para que nos apoyemos y para que sigamos adelante y ayudarle de la manera correcta. Pero créeme que criticarlo, apuntarlo, matarlo, destruirlo no es lo que va a bendecir a tu hermano, y no es lo que te va a bendecir a ti, te va a hundir a ti. Los hombres, las mujeres, las personas que tienen menos control de su lengua son las personas que tienen menos relación con Dios. El que tiene buena relación con Dios, lo primero que Dios controla es la lengua del hombre, para gobernarla para bien, no para mal, para bendecir, para construir, para edificar, no para destruir. Aleluya. Ese es el orden de Dios. Y eso nos convierte en adoradores falsos, en personas religiosas vanas y falsas y no genuinas delante de Dios. Porque dice Santiago: el que practica tal religión y no refrena su lengua, el tal tiene una religión vana, de nada le sirve, dice. Es uno semejante a Caín, es lo que nos habla acá el apóstol Juan. Entonces tengamos cuidado con esas cosas. Veamos qué dice la palabra. Juan capítulo 8 versículo 42. Quiero llevar algunas escrituras. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¡Qué tremendo! Les está diciendo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Qué claro y qué directo era el Señor en este caso. Ahora, ¿a quién le estaba hablando el Señor? ¿A personas ajenas al conocimiento de Dios? No, le estaba hablando a budistas y a gente que adoraban ídolos y que estaban lejos del conocimiento de la palabra de Dios. No, le estaba hablando a gente que profesaba practicar la religión más fuerte, la religión más pura, la religión más sana, que profesaban ser los conocedores del Dios de los cielos. Profesaban adorar al único Dios de los cielos. Y de cierto que sí, era el único Dios al que adoraban, porque ellos no adoraban ídolos ni nada de lo demás. Solamente adoraban a ese Dios auténtico, genuino, todopoderoso. Pero tenían un desarrollo como el de Caín. Tenían un desarrollo donde ellos adoraban a Dios, ellos cantaban a Dios, ellos hacían un culto a Dios, ellos tenían una religión, ellos practicaban una religión, pero era una religión falsa, vana, sin frutos, sin méritos, sin aceptación delante de Dios, semejante a la práctica de Caín. Repito, el que originó esa religión falsa, el que originó la práctica de la religión falsamente fue Caín. Vuelvo a aclarar y a declarar: cuando hablo de religión, no hablo de cierta iglesia, no hablo de cierta congregación, de cierta denominación. Cuando hablo de religión, hablo de cierta práctica, de cierta conducta, de la manera como nos acercamos a Dios, de la manera como hacemos un culto a Dios. Si me explico, no necesitamos estar en otra iglesia o comparar una iglesia con la otra, sino que en la misma iglesia, en cada iglesia hay Abeles y en cada iglesia hay Caínes. Hay adoradores genuinos y hay adoradores que por un lado están adorando, pero su sacrificio, su ofrenda no llega al Señor, porque su clase de vida, su estilo de vida, su conducta, como estos fariseos. Dice: Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. O sea, en el amor se refleja primeramente aquel que practica la religión genuina, porque yo de Dios he salido
y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, esta evidencia que habla el Señor dice: ustedes no son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Abraham. Dios es nuestro Padre, adoramos a Dios, nosotros tenemos la religión correcta, nosotros esto. Se jactaban de mil cosas, pero el Señor les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo. Ustedes son homicidas porque me quieren matar, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer, porque me quieren matar. Y el padre es homicida desde el principio, y el diablo habla mentira y es padre de mentira desde el principio. Quiere decir que cuando una persona comienza a murmurar, a criticar, comienza a hablar, comienza a matar con su lengua, porque en este caso está hablando, como dijo el apóstol Juan allá en la primera carta: el que no ama a su hermano es homicida. ¿Por qué es homicida? ¿Por qué voy a ser homicida yo? Nomás porque no amo a mi hermano. Porque el que no ama a su hermano, repito, mata a su hermano, desprecia, critica y hace tantas cosas en contra de su hermano. Es homicida. Los deseos de su padre el diablo quiere hacer. Lo que es el dañar, el matar, el criticar, el no tener control de la lengua, mis hermanos, eso refleja los deseos no de Dios, sino los deseos del diablo. Y el que hace los deseos del diablo no se identifica como hijo de Dios, sino como hijo del diablo. El que se identifica como hijo de Dios es el que refleja los deseos de su Padre Dios. Y los deseos de Dios es el amor. Dios es amor. Ámese los unos a los otros. Ese es el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios es amor, y el que habita en Dios habita en amor y Dios en él. El que no tiene amor no conoce a Dios. El que no sabe amar no es de Dios, no tiene a Dios en su vida, porque el amor es el fundamento más grande de lo que Dios es. Dios tiene muchas cosas, pero Dios es amor. Dios tiene poder, Dios tiene sabiduría, Dios tiene riquezas, Dios tiene tanta grandeza, pero Dios es amor. Dios es amor, y el que conoce a Dios conoce el amor, vive en amor, y el amor vive en él. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta linda y preciosa oportunidad. Génesis capítulo 4, leamos y veamos un poquito la historia de estos dos hijos. Hijos de una misma familia, instruidos, criados en el mismo hogar, caminando, conociendo al mismo Dios. Por eso le repito, el hablar de una práctica agradable o desagradable a Dios, una religión falsa o una religión verdadera, pertenecer a la iglesia de Cristo o a una iglesia apóstata falsa que tiene las apariencias de la iglesia de Cristo, pero que las acciones no son de la iglesia de Cristo. Vamos a mirarla reflejada a través de la Escritura en muchos acontecimientos y en muchos pasajes donde vamos a aprender cosas muy hermosas. Pero solo quiero que veamos el inicio. El inicio comienza diciendo lo que es, comenzando con Génesis capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Veamos lo que dice hasta el versículo 10. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Los primeros hijos que se acercaron a adorar a Dios, los primeros creyentes, podríamos decirlo, los primeros que comenzaron a practicar una religión, uno, repito, de una manera y otro de otra, uno fue aceptado, otro rechazado. Pero veamos algunos de las cualidades, de los puntos, de los detalles. Cuando la ofrenda de Caín no es aceptada delante de Dios, dice que Dios en su misericordia, porque Dios es un Dios bueno, mis hermanos. Dios es un Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepiente y que tenga vida. Dios no es un Dios que a la primera que cometes un error viene un rayo y el juicio de Dios contra tu vida. No, Dios es un Dios amoroso, un Dios paciente, un Dios tierno y compasivo, que a pesar de que el hombre se está desviando por su propio camino, de que el hombre está haciendo sus cosas a su manera, que no está caminando correctamente, que no está respetando a Dios, que no está honrando a Dios como Dios lo ha establecido, Dios se encarga de venir a él, de hablarle, de llegar a su corazón. Hijo, no es así, no haga las cosas de esa manera, de esa forma nada vas a alcanzar. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te ensañas? ¿Por qué comienzas a despertar envidia contra tu hermano Abel? Caín, ¿por qué decae tu semblante? Cuando miras que tu ofrenda no llega al cielo, y cuando miras que la ofrenda de tu hermano llega a la gloria de Dios, cuando miras cómo Dios bendice a tu hermano, y cuando miras que tú, por más que haces y deshaces, no recibes bendición de Dios, cuando miras que otro matrimonio es feliz y alegre y el tuyo parece que nada de felicidad puede encontrar, ¿por qué, dice, te comienzas a ensañar contra tu hermano? ¿Por qué comienzas a despertar envidia? Si haces el bien, no te enalteceré yo, pero si haces el mal, el pecado está a la puerta. O sea, Dios siempre llega, Dios siempre intercede. Dice que su Espíritu nos habla, intercede por nosotros, lucha contra nosotros, contiende contra nosotros, nos alerta, nos reprende, nos exhorta, nos redarguye y nos dice: vas por mal camino cuando nos vamos desviando. Uno no se desvía por ignorancia. Uno no se desvía porque, ay, yo no sabía, hermano. No, mi hermano, eso no es cierto. ¿Por qué digo que no es cierto? Porque Dios es un Dios que tiene el cuidado de que cuando uno se va desviando y que en verdad fuera por ignorancia, Dios es tan lindo que Él llega y dice: hijo, ¿por qué decae tu semblante? ¿Por qué te estoy mirando que estás despertando envidia, rencor y rechazo a tu hermano? ¿Por qué estás criticando a tu hermano Abel, Caín? ¿Por qué esa actitud de rechazo? ¿Por qué esa actitud de agresividad? ¿Por qué esa actitud de envidia? ¿Por qué quieres estorbarle a tu hermano? ¿Por qué esos malos deseos para con tu hermano? Eso no es de Dios, Caín. ¿Me escuchas, Caín? Una de las primeras evidencias de la desviación de la práctica agradable a Dios es que la persona endurece su corazón a la voz de Dios y pierde la sensibilidad a la palabra de Dios. Escucha y escucha y escucha y ya nada le hace.
Es un mensaje más, es otra persona hablando más, es otro sermón más, es alguien más diciéndome, ya estoy cansado de escuchar eso, yo sé lo que hago. Se cree sabio en su propia opinión. Caín despertó ese espíritu en él. No es que Caín era un hijo del diablo desde que nació. Caín se convirtió en un hijo del diablo al seguir los deseos de su padre el diablo, los deseos de hacer las cosas a su manera, los deseos de ser un homicida. Como comenzó el homicidio de Caín contra su hermano Abel, aborreciendo a su hermano, envidiando a su hermano, despreciando a su hermano, hasta que le dice: salgamos al campo, hermano mío, fingiendo falsamente. Salgamos al campo. Quizás le echó la mano en el hombro, quizás lo abrazó y lo llevó por allá a un lugar escondido, y ahí cuando se descuidó le da un golpe en la cabeza, lo mata de alguna manera. Pero aparentaba ser su hermano, cuando por detrás lo estaba apuñaleando, lo estaba golpeando, lo estaba matando. ¿Sabía que así hay gente en las iglesias que lo ve a usted de cara? Hermanito, qué lindo, qué hermoso, y le da un beso, y el mismo beso de Judas, que llega Judas con el Señor y Maestro, y un beso. Pero ya lo tengo vendido, ya lo entregué, ya lo tengo comprometido, ya tengo planeado cómo matarlo. Detrás de sus espaldas estoy maquinando, detrás de sus espaldas estoy planeando matarlo. Lo estoy odiando, lo estoy aborreciendo. Ese es el deseo que entró en el corazón de Caín. Esas son las evidencias de una religión falsa, de una iglesia falsa, estemos donde estemos. Si me explico, nos estamos identificando con una práctica incorrecta y no agradable a Dios. Dios quiere que aprendamos a practicar la religión genuina. ¿Y cómo comienza esa religión? Amando a nuestro prójimo. Siente amor por tu hermano, por tu hermana, por tu prójimo, por la viuda, por el huérfano. Siente ese amor por aquel hermano o aquella hermana. Llega el momento cuando Caín mata a su hermano, y luego llega Dios y le dice: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Yo qué sé? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Todavía después de que lo haya matado. Yo no sé lo que le ha pasado. ¿Cuántas veces Dios, aún de que hemos hablado, criticado, despreciado, dañado a un hermano, viene siempre Dios: ¿dónde está tu hermano? Ya no lo veo acá, ya no viene a la iglesia, ya no me busca, se ha alejado. ¿Qué pasó con yo? ¿Qué sé con ese hermano? Ese hermano nunca era de Dios, nunca me cayó bien, nunca lo sentí de Dios, por eso se fue. Y termina criticándolo, ¿verdad? Porque ya no está ahí, le da por su lado de esa manera. Esa es la actitud de Caín. Ese es el concepto de ¿dónde está tu hermano? Señor, no lo he mirado, estoy orando por él, estoy pidiéndole a Dios para que Dios lo cuide, lo guarde donde quiera que esté. Esa es la actitud que debe de haber en un cristiano. ¿Dónde está tu hermano? Tu hermano que ya no has mirado, tu hermano que ha pasado por problemas, tu hermano que está batallando con su matrimonio, tu hermano que está siendo enredado por el mundo, que está siendo seducido. ¿Dónde está tu hermano? Dice el Señor. ¿Te duele? ¿Sientes amor por tu hermano? A mí qué me importa mi hermano, yo que sé dónde está mi hermano, yo que sé dónde anda. Esa es la actitud de Caín, y esa es la actitud de nosotros cuando no está el amor de Dios en nosotros. No nos preocupa, no nos importa lo que pase con el hermano, aun cuando nosotros mismos contribuimos a la muerte de ese hermano. Peor tantito. Entonces Dios llega a Caín, y el deseo de Dios no era maldecir o juzgar a Caín, sino ayudarlo. Pero nunca abrió su corazón, se excusó, se escudó, pretendió, aparentó, pero nunca fue sincero delante de Dios. Y ahí vino la consecuencia. ¿Sabes, mi hermano? Una de las evidencias de la religión falsa es que la religión falsa mata, promueve la muerte, promueve el homicidio, promueve la destrucción, promueve la división, promueve el daño. ¿Sí me explico? Una persona que promueve esas cosas es un practicador de la religión del diablo, de la religión desagradable a Dios, de la religión falsa, de la iglesia falsa, porque el diablo también trabaja con Caínes.
El diablo también mete a sus Judas y tiene a sus Judas. Cuidémonos de que no sea yo, de que no seas tú. Cuando estaban los discípulos con el Señor, ahí en la última cena, dice el Señor: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y comienzan a preocuparse todos: Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Qué bonita actitud. No dijeron: yo no soy, seguro que es aquel de la esquina, seguro que es el otro fulano. No, se preocupaban: ¿seré yo, Señor? ¿Estaré haciendo yo algo que no sea agradable a tus ojos? Y el que era, ese era el que estaba quitado de la pena. Agarra un pedazo de pan y lo mete en la sopa del Señor, y ahí está comiendo tranquilo. Y el Señor dice: el que metió su pan en mi sopa y comió de ella, ese es el que me va a entregar. Nadie se dio cuenta ni quién fue. Y todavía el Señor le dice: Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto, hazlo de una vez. Y aquellos pensaban: a lo mejor va a dar una ofrenda a los pobres o ayudar a alguna necesidad. No sabía ni de qué hablaba. ¿Por qué razón? Imagínese usted, Judas, el hablar de Judas, era una de las personas, de los discípulos más confiables entre los 12. ¿Por qué digo más confiable? Porque era el que tenía la bolsa del dinero. Y la bolsa del dinero no se le entrega al que menos le confían, sino se le entrega al de más confianza. Entonces este era un hombre que era de confianza, pero aún así terminó entregando al Señor, por así decirlo, matando al Señor. Lo entregó en manos de sus verdugos. Caín entregó a su hermano, mató a su hermano. La religión falsa mata, destruye, divide, corrompe, envenena, mete desavenencias entre hermanos, hace tanta cosa negativa. Pero la religión pura, sin mácula delante de Dios, es la religión que ora, bendice, apoya, atiende, se preocupa y ama a su hermano y a su hermana, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Aquí me detengo en esta mañana